Empiezan y terminan. Salmo 146 al 150. Habrán notado en sus Biblias que empiezan y terminan de la misma manera, ¿sí? Dice alabad al Señor al principio y al final dice aleluya. ¿Qué aleluya qué es? Alaba al Señor. O sea que como empieza, termina, ¿sí? Literalmente esos 5 salmos, como empiezan, terminan. ¿Y qué dice? Alaba al Señor. Hemos hablado mucho de lo que es la alabanza. Y la alabanza en términos generales es ese reconocimiento que se le da. Ahora, ¿se alaba solo al Señor o uno alaba a otras personas o cosas? Se alaba a muchas cosas y personas, ¿sí? Porque la alabanza es un reconocimiento, ¿sí? De sus virtudes, características, de sus obras. Muy bien. En el versículo que citó mi esposa, que era el 7 y el 8, ¿sí? Dicen eh, que el Señor, desde el versículo, de hecho ella lo leyó en la segunda parte, si lo notaron, donde dice, eh, da libertad a los cautivos, ¿sí? ¿Se acuerdan que de ahí lo leyó mi esposa? Póngale cuidado, da libertad a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos. Además, las niñas acabaron de cantar esa canción. Los niños, Augusto, no quisieron ir con los niños. Ah, es muy divertido. Y si usted los acompaña, no van, ¿sí? Yo voy a tratar de ser divertido, pero no se compara a los niños. Muy bien. Dice entonces, él da libertad a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, levanta al caído, ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, sostiene. Y ahora, ¿ustedes creen, permítanme hacer esta pregunta, ¿ustedes creen que el Señor a todo el mundo lo libera, le abre los ojos, levanta cuando se cae? Eh, ¿Ustedes creen que el Señor hace eso con todo el mundo? O sea, que cualquiera que le ocurra, ay, libérame. Que a cualquiera que le ocurra decirle, ay, levántame que me caí. Que no. O sea, ¿estamos de acuerdo en eso o que sí? Que no, ¿cierto? En términos generales. Muy bien. Este salmo, de hecho, muestra a quién es el Señor, levanta, libera, abre los ojos, porque ¿saben cuál es la cosa más compleja? Que aún que el Señor lo hiciera con, con quien no califica, digámoslo así, no lo reconocería, ¿sí? Porque, por ejemplo, el sol sale sobre todo el mundo, ¿cierto que sí? Pero ustedes creen que todo el mundo reconoce que eso es un favor del Señor, ¿sí? Igual, el oxígeno, el aire, bueno, tantas cosas que suceden por el diseño perfecto del Señor, pero mucha gente, mucha gente, la gran mayoría de la gente no lo reconoce. Es que, mire, tan simple como a veces nosotros como creyentes no reconocemos todo el favor del Señor, ¿sí? No siempre. Nos acostumbramos tanto. Yo de verdad, si hiciéramos una encuesta real de cuántos cristianos oran dando gracias por los alimentos, la estadística no es alta, ¿sí? Porque como estamos tan acostumbrados al favor del Señor, muchas veces ni siquiera lo reconocemos, ¿sí? Y si no lo reconocemos, no lo podemos agradecer. Empecemos entonces el salmo desde el principio. De nuevo, empieza y termina diciendo, alaba al Señor. Y este salmo entonces nos expone de una manera especial que el Señor es digno de ser alabado porque tiene la capacidad de beneficiarnos, y en este caso sí, incluyámonos, ¿sí? Ahora, ¿a quién el Señor beneficia? Y vamos a empezar a leer el Salmo 146. ¿Cómo empieza el salmista? Alaba, oh alma mía, al Señor. Cuando estamos hablando del alma, estamos hablando de mi intelecto, estamos hablando de mis emociones, de mi voluntad. Para alabar al Señor, ¿qué se necesita? Voluntad. Y la voluntad es un corazón determinado y decidido, ¿sí? Entonces, alaba, alma mía, al Señor. Y ojo con el dos. Alabaré al Señor en mi vida
cantaré salmos a mi Dios mientras viva. O sea que se acuerdan de aquella canción también que es muy bonita, mientras viva, la alabaré hasta mi último. Muy bien, mientras viva. ¿Sí? O sea que hay otro salmo, creo que es el 147, no, 140 apenas lo mencione, alguien se va a acordar, 130 y pico, que dice que hay dos cosas que nosotros delante del Señor debemos estar haciendo. O que estamos alabando o estamos clamando. ¿Sí? Son como los dos tiempos que nosotros constantemente debemos tener delante del Señor. ¿Alguien se acuerda de ese salmo? Que dice, alaba la bondad del Señor. Clamaron a que, ¿se acuerdan? Que dice que había unas dificultades y clamaron. Cuando el Señor respondió, ¿qué hicieron? Alabaron. Si alguien sabe, sé que es ciento algo. No, pero es más específico a lo que les dije. Alaba, clama, alaba, clama. Así, así funciona el salmo. Es así. Dice que había, y menciona varios tipos de dificultades y de situaciones. Ya, 107. Nos cachamos por 40, pero le dimos 107. Si miran brevemente, miramos el Salmo 107. El Salmo 107, si lo miramos rápidamente, dice, alaba al Señor porque Él es bueno, ¿sí? Luego nos expresa que hubo una situación adversa y dice el versículo 6, entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. O sea, este salmo está describiendo que alabaron al Señor. Ahora, si usted es una persona que mantiene alabando al Señor, lo vuelve invisible, inmune a cualquier situación adversa, de ninguna manera. De hecho, este salmo describe que incluso ellos alababan al Señor y vinieron dificultades, pero cuando vinieron dificultades, pues ya no alababan al Señor, sino que ¿qué hacían? Clamaban al Señor. Entonces dice el versículo 6, entonces clamaron al Señor en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Luego, dice el 8 de nuevo, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La Biblia tiene patrones y los patrones que nos enseña la Biblia buscan o tienen un propósito pedagógico para que nosotros no solo lo entendamos, sino que lo aprendamos. Entonces, si ustedes miran, hay unos patrones en todo este Salmo 107 y el patrón es, alaba al Señor porque Él es bueno, luego viene una situación adversa, luego dice que clamaron de acuerdo a la situación. Ahora, si usted tiene hambre, ¿usted clamaría por vestido? Pues uno clama de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Eso es lo que nos está exponiendo el Salmo. Entonces, alababan al Señor, vino la dificultad, clamaron, ¿y qué vino? La respuesta del Señor de acuerdo al clamor. Esa es la constante de todo el Salmo. O sea que ese Salmo nos enseña dos momentos delante del Señor. O usted está alabando porque ve la respuesta del Señor, o está clamando. Yo, por ejemplo, en estos días tuve dos tiempos así. Salió la yuca, sí, o sea, nos salió yuca. Uy, vimos la primer yuca flaca. Ese día alabé al Señor porque salió una yuca flaca. Al otro día el enemigo trabajó en la noche y se comió la yuca gruesa. Entonces, en la noche alabé y al otro día clamé. Sigo clamando. No he podido detener al enemigo que se me está comiendo y él sí sabe dónde está la yuca gruesa. Nosotros cogimos la flaca, pero él cogió la gruesa. Es un enemigo, de verdad. Para cuando lo vean por ahí, pídanle al Señor que lo destierre. Porque yo les iba a hacer yuca frita y se la comió. Entonces, ay, sí, clamen conmigo, por favor, clamen conmigo. Entonces, de guatín, de guatín. Es que el menú es guatín asado con yuca frita. Muy bien. Entonces, fui claro con ese ejemplo tan sencillo en que o estoy alabando al Señor o estoy clamando al Señor. ¿Ustedes creen que en esos dos tiempos nuestra vida experimentaría más beneficios? Yo estoy seguro que sí, ¿sí? Porque en medio de la dificultad, ¿qué le genera el clamor? Así Dios no le responda aún, pero ¿qué le genera el clamor?
paz. ¿Sí? Y usted sabe de alguna manera que el Señor toma el control de las cosas en medio de su clamor. Ahora, cuando el Señor responde, cualquiera que sea su respuesta, el Señor siempre responderá de acuerdo a su clamor, no necesariamente. Él siempre dará una mejor respuesta, la más conveniente. Entonces, cuando viene la respuesta, ¿qué le genera eso en su corazón? Pues gratitud y alabanza, ¿sí? Con esto en mente, volvamos al Salmo 146. Luego estudian bien el Salmo 107, que es increíblemente bello, y lo analizan como en ese patrón que tiene. Dice entonces de nuevo el 146, 1 y 2. Alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. O sea, que mientras viva o estoy alabando al Señor o estoy clamando, porque viene algo muy importante. ¿Sí? Quien alaba al Señor está reconociendo su favor, pero quien clama al Señor, ¿qué está reconociendo? Su poder, su amor, su misericordia, su bondad. ¿Sí? Y pónganle cuidado a lo que dice el Salmo, que es que, es que muchachos, miren, en la práctica nosotros a veces nos volvemos muy, ¿cómo se dice? Cuando uno no es práctico, es teórico, nos volvemos muy teóricos, ¿sí? Entonces sabemos versículos, los manejamos, a veces damos discursos con la Biblia, pero en verdad, ¿qué tanta verdad es eso para mí? O sea, ¿qué tanto esas ideas, esos pensamientos, esos conceptos son verdad en mi vida? ¿Qué tanto son un estilo de vida? Porque confía en el Señor, ¿sí? Confiamos en el Señor. Esperen en el Señor. Sí, esperamos en el Señor. ¿Sí? Entonces dice la Biblia, yo cantaré salmos a mi Dios mientras viva, y aconseja el salmista lo siguiente. O sea, entonces vuelvo a mi esquema para no ser desordenado. ¿Cuándo se debe alabar al Señor? Siempre. Y si tomáramos la canción como si fuera una verdad bíblica, hasta mi último suspiro te alabaré. Mi abuelita fue una mujer muy devota, muy creyente. Hace poco estoy hablando de mi abuela, una de mis héroes favoritas. Y mi abuelita empezó, después de la muerte de mi abuelo, un proceso de, primero se creía que era demencia senil, pero parece ser que le llegó el Alzheimer. ¿Sí? Entonces mi abuelita empezó lo que pasa con el Alzheimer, lo último lo olvida y se van acordando solo lo de atrás, lo de atrás, lo de atrás, lo de atrás. Muy fuerte porque a los primeros que empezó a desconocer fue a quienes, a los bisnietos, a los nietos, porque era una generación que no hace parte de su pasado. Mi abuela fue muy católica, muy, muy, muy católica. Yo les conté un poco que fue muy católica, o sea, ella fue devota católica y fue una mujer muy piadosa como cristiana. Pero con este tema del Alzheimer, ella era una mujer de constante alabanza. Ella mañana y tarde siempre hacía alabanza. Los que saben de esto, más viejos como yo, tenía una grabadora y unos cassettes, yo le grababa algunos cassettes con alabanzas. Entonces ya en la mañana, 6 de la mañana, después de armar las arepas, mi abuelo las asaba, hacía su alabanza y en la noche, después de que mi abuelo comía, hacía alabanza. Todos los días hacía alabanza en la mañana, todos los días hacía alabanza en la tarde, todos los días. Cuando empieza su deterioro, mi abuela lo primero empezó a olvidar la Biblia y ella a veces me decía, dígame cómo hago para que no se me olvide la Biblia. Y ella decía, es que tenía alguien, un yerno que era un poco molesto con ella y le decía, ay, usted y su Biblia, a ver, la desafiaba como con el tema de la Biblia y ella decía, yo sé qué le debo decir, pero no me acuerdo dónde. Sí, bueno, pero pasó algo con mi abuela y es que en su proceso degenerativo, ya dejó de citar la Biblia, dejó de citar, eh, eh, digámoslo así, sus oraciones como cristiana, pero yo pienso que su corazón está tan pegado al Señor que ¿saben qué terminó haciendo ella? Solo alabando al Señor como en un rezo de la Iglesia Católica, como lo que le queda. Mi abuelita en la condición más, digamos, de su mente más, lo único que ella decía era algo así, no me acuerdo, porque ya en su último tiempo, hasta que estuvo despierta, era solo susurros.
se le secaba la boquita diciendo este rezo que era algo así, bendito y alabado es el Señor por siempre, amén. Y creo que decía Jesús, María y José, no me acuerdo cómo era. Era una cosa así, pero mi abuelita lo repetía, lo repetía, lo repetía, lo repetía, lo repetía, se le secaba la boca y eso era lo único que tenía en su mente claro en medio de su alabanza. ¿Por qué? Porque su corazón estaba rendido. O sea, yo en alguien sí he visto que hasta su último suspiro, hasta su último momento de fuerza, alabó al Señor. ¿Cuál debería ser el último pensamiento antes de que ustedes sabían que los judíos creen que uno en la noche muere? ¿Sí? De hecho, el dormir es como una muestra de lo que es morirse. Si usted le tiene miedo a la muerte, dormirse es como morirse. ¿Listo? Depende. Puede ser una pesadilla si usted no se acuesta arrepentido y se va para el cielo, o puede ser un sueño maravilloso si usted se va con el Señor. Pero ahora es que les dé miedo acostarse ya. Ahora es que diga, "Ay, no, yo no me quiero acostar pero el dormir es como morirse, en serio, para que tengan, claro, lo que más le tenemos miedo es al proceso, a la transición, pero la muerte es como una experiencia del dormir. Entonces, por eso los judíos cuando despiertan, hablan los religiosos, agradecen que el espíritu volvió al cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cuál debería ser mi pensamiento antes de que muera en la noche? O sea, en el sentido de que antes de que duerma mi cuerpo en la noche, estar alabando, ¿sí? No quedarse dormido, ay, mañana es 15, 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 o mañana es 30. Se llegó la Navidad y no, señor, porque imagínese usted se puesta pensando en que mañana es 15 y no llega. Entonces, ¿qué es mejor hacer? Alabe al Señor, alabe al Señor. Mientras usted duerme pueden pasar tantas cosas. Alabe al Señor. Además, espiritualmente pueden pasar cosas en su entorno mientras usted duerme. El enemigo me dañó la yuca mientras yo dormía. Y yo esta mañana orando, yo pensaba definitivamente, como dice la Biblia, si el Señor no cuida la ciudad, en vano, vela la guarda. Les tengo los perros ahí, a 2 metros. Van, duermen los perros y atacan la yuca. Lo que el Señor no cuide, no lo cuida nadie. Por eso, hasta mi último aliento, ¿yo qué voy a estar haciendo? Alabando al Señor. Mientras voy en el carro, mientras vengo en el mío, en el suyo, como quiera. ¿Qué estoy haciendo? Alabando al Señor. Ahora, si está muy angustiado, mientras está haciendo todas las cosas que debería hacer, clame al Señor. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? ¿En quién no debo confiar? ¿Sí? ¿En quién no debo confiar? Primero, en príncipes, dice así la Biblia. ¿Sí? En príncipes, ¿quiénes son los príncipes? Bueno, gobernantes. No podemos confiar en los gobernantes. No, porque ¿alguno de ustedes en algún momento se ha defraudado de un gobernante o de un jefe o de un profesor o de un lo que sea? Sí. Entonces dice, en príncipes no debes confiar, pero también dice que tampoco confíes en quién, en el Hijo del Hombre. ¿Sí? Ojo, no dice hijo del hombre, dice ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues ¿qué le pasa al Hijo del Hombre? ¿Qué dice el versículo 4? Sale su aliento y vuelve a la tierra, o sea que ¿qué le pasa? Se muere. Entonces usted tiene la esperanza en alguien que tarde que temprano se esfuma. Entonces, no confía. Ahora, en ese hijo de hombre que no debemos confiar, ¿ustedes creen que a veces nosotros confiamos mucho en nosotros mismos? Sí. Y se escucha constantemente, o lo decimos, no, yo le hago eso. Yo me tengo fe, yo me tengo fe. Eso, la sacamos adelante, yo me tengo fe. No, ni siquiera en nosotros mismos, ni siquiera en nosotros mismos. Dice, no confíe ni en príncipes ni en los seres humanos porque mueren y son sepultados y sus pensamientos perecen. Ahora, versículo 5, bienaventurado.
La dicha de confiar en el Señor. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, feliz, y su palabra, que es asher, implica también algo apropiado y correcto. O sea, en su implicación nos explica que quien actúa con rectitud es dichoso y está alegre. Cierto que por más mundanos, o sea, cuando una persona no siente ningún tipo de culpa cuando hace algo malo, es que ella tiene un problema psicológico, ¿sí? O sea, cuando alguien, no sé, hace daño y se complace haciendo daño o no le genera ningún tipo, aunque sea de remordimiento, sí hay un problema psicológico, creo. Porque por más mundano que sea alguien, somos seres humanos diseñados por el Señor y tenemos algo de conciencia, algo. Por lo menos decir, ay, sí, qué pesaron, ¿sí? Pero yo no vivo de culpas, pero por lo menos ese instante de, uy, sí, qué pesar, se me fue la mano. Pero hay gente que ni eso, ¿no? Que lo hace, lo disfruta, se complace, es placentero. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Aquel que vive en rectitud y en medio de todo, por más malo que sea alguien, cuando hace algo bueno, cierto que experimenta cierta satisfacción. Hacer lo correcto genera satisfacción. En las ferias de Manizales, yo era un niño, 12, 13 años, iba un señor con el bebé acá y el bebé llevaba un yoyo. ¿Se acuerdan de los yoyos? Yo no tenía yoyo. Y yo no sé por qué vi el peladito, entonces yo me como que me lo crucé así, y el peladito estaba ahí con el yoyo, un santiaguito así chiquito, y le cogí la tirita del yoyo así, y el yoyo se quedó conmigo. Vale, cuidado. Estaba inmundo, pues, yo en las tinieblas. Entonces, yo tenía 12, 13 años y me llevé el yoyo y alcancé a dar como 10 pasos. Y en 10 pasos pensé, uy, ya tengo yoyo. Luego pensé, y el peladito era así, como pasmado. Yo creo que ni yo era. No, yo alcancé a los 10 pasos. Devolverme, señor, señor, se le cayó el yoyo al niño. Corregí con mentira. Pero aún así, estando en la inmunda, en las tinieblas de mi maldad, sentí satisfacción de hacer más o menos lo correcto. ¿Sí? Es dichoso aquel que actúa de manera correcta. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted dice que llega a las 5 y llega a las 5:30, o siempre llega a las 6, o llega media hora después y tiempo después, ¿usted se siente bien, dichoso o le da como pena? Ahora, cuando dice que llega a las 5 y llega a las 5, ¿cómo se siente? Bienaventurado, dichoso. ¿Qué dice la Biblia? Es feliz, dichoso, bienaventurado por actuar correctamente. ¿Qué hace? ¿Qué dice ahí? Aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Entonces, ¿cuándo somos dichosos? Cuando permitimos que el Señor sea nuestro ayudador. Quiero leerles, o si me acompañan en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, primer libro de Samuel 7. Samuel, cuando empieza a juzgar al pueblo de Israel, primero de Samuel 7, y dejemos la Biblia porfa en el Salmo, ¿sí? 7. Y dejemos la Biblia en el Salmo 146 también, que ya vamos a volver allá. Dice que en el versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel. Primer libro de Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel y les dijo, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, que hay ahí una condición, ¿sí? Si de todo corazón volvéis, 7:3, ¿sí? ¿Estamos ahí? Ok, espera que voy a esperar a un amigo. Claudita, dale una manito a tu amiga, a tu vecino, por favor. Y que no le pierda el Salmo 146. ¿Listo? Gracias. Dice así.
Habló Samuel a toda la casa de Israel y les dijo, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón al Señor y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Samuel? Mire, conviértanse al Señor, dejen su idolatría, ¿sí? Y busquen al Señor de todo corazón y Él tiene la capacidad de librarlos de los filisteos. ¿Qué representaban los filisteos en ese momento? Su dificultad, su motivo de esclavitud, su motivo de opresión. Entonces, ¿qué dice luego el versículo 4? Los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. O sea, ellos aceptaron la propuesta de Samuel. Sí. Versículo 6. Y se reunieron en Mizpa, perdón, el 5, me salté el 5. Y Samuel dijo, reunid a todo el pueblo en Mizpa y yo oraré por vosotros al Señor. Entonces, si ustedes se convierten, el Señor los va a librar de los filisteos. ¿Y qué está diciendo Samuel? Yo voy a orar por ustedes. ¿Sí? Yo me comprometo a orar por ustedes. Mire, es como, bueno, no me voy a meter en eso. Sigamos, versículo, no, ¿para qué? 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor y ayunaron aquel día. Mire lo que hicieron. Ayunaron y luego dice, dijeron contra el Señor hemos pecado y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Les voy aquí a resumir un poco. Vinieron los filisteos a atacarlos, versículo 8. Los hijos de Israel le dijeron a Samuel, no ceses de clamar. ¿Se acuerdan lo que les dije ahora? Clame o alabe. No ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Yo le digo algo, mire. Usted debe orar por usted mismo, pero también es necesario que pida ayuda de oración. Ahora, pida ayuda de oración cuando usted sabe que está haciendo lo que el pueblo está haciendo. ¿Qué hizo el pueblo? Oró, se convirtió, se arrepintió, ayunó. O sea, usted no le ponga a pedir oración cuando usted sabe que no está actuando de manera, pues, correcta, ¿no? Usted sabe que está haciendo algo turbio, torcido, y vea, por favor, ore por mí que el negocito me salga bien. No, no. Enderezca sus pasos y pida claramente intercesión. Dice que el Señor le respondió. Versículo 11 y dice, por ejemplo, saliendo los hijos de Israel en Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Ojo con esto. Tomó luego Samuel una piedra, o sea, Dios les dio victoria sobre los filisteos. ¿Sí? Les dio la victoria. Dice que luego tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer. Seguramente algunos han escuchado la expresión. Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Ebenezer quiere decir Eben, piedra, Ezer, ayuda. Volviendo al Salmo 146, cuando dice el salmista, dichoso, feliz aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, que está diciendo, está usando la misma palabra que Samuel en Samuel. Acuerde que Ebenezer es piedra de ayuda, o sea que Ezer sería solo ayuda, ayudador. Piénselo de verdad y medítelo por un momento. ¿Quién es el ayudador de su vida? ¿El banco? ¿La cooperativa? Estoy haciéndole pues publicidad Creafan. Papito, mamita, mi primo. ¿Quién es el ayudador de mi vida? ¿Sí? ¿Quién es el teniente? ¿El vecino? ¿Los hijos? ¿Algún hermano? ¿Quién es el ayudador de mi vida? ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Señor. Quien me ayuda es el Señor. ¿En quién me apoyo yo? ¿A quién acudo yo? ¿Sí? ¿A quién llamo? ¿Quién es mi numeral? ¿Cómo es mi asterisco 911? ¿Quién es al que yo uso? De nuevo, si yo alabo al Señor, tengo plena libertad de clamarle cuantas veces sea necesario. Sí. ¿Y hasta qué punto yo le debo clamar al Señor? El ejemplo de Pablo a los Corintios cuando habla de su aguijón. ¿Qué dijo Pablo?
que le había clamado al Señor. ¿Y el Señor qué le respondió? Que no, no te sano. Pero ¿sabes qué? Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero yo, ¿hasta qué punto debo clamar? Hasta que Él me dé una respuesta. ¿Y cuáles pueden ser las posibles respuestas del Señor? ¿Sí o no? O simplemente no. O sea, que espere no. El Señor no dice espere, el Señor dice sí o no. ¿Cuándo hay que esperar? Pues mientras dice sí o no. Sí, o sea, la respuesta del Señor no es espere, es sí o no. El problema es que Él no dice sí o no inmediatamente, sino que Él se da su tiempo como Él lo considere oportuno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Salmo? Es bienaventurado quien confía en el Señor y Él es su ayudador. Yo les decía hace poco, y lo he dicho varias veces, dolor de cabeza. ¿Qué debería hacer primero antes del ibuprofeno? Pedir ayuda. ¿A quién? Al Señor. Un susto, un sonido en la casa, antes de, no sé, buscar la linterna, llamar a la policía, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer? Señor, protege. Ahora, a propósito, Señor, ¿sí? En estos días yo les mencioné algo, no podemos personificar la sangre de Cristo, o sea, no le ore a la sangre de Cristo, ¿sí? Sangre de Cristo, cúbreme, no, órele al Señor, ¿sí? Al Señor, el Señor. Yo personalmente, yo lloro así, yo generalmente no le pido al Señor, Señor, ven y rodea mi casa, yo le digo, Señor, aunque sea manda tus ángeles. Pues tirándomelas de humilde con el Señor, porque pues yo le digo que te vas a venir tú hasta aquí. Ay, no, mande un ángel, con un ángel es suficiente. O mande 100, o mande 1000. Con uno que revolotea alrededor de la yuca, Señor, tengo así como en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan del querubín que tenía una espada refulgente y rodeaba el árbol de la vida? Señor, con un ángel que le dé vueltas a la yuca y espante al guatín, con eso tengo suficiente. Un ángel, un enviado. No, ellos mientras llueve también trabajan. Sí, ellos son increíbles. Son de una diligencia. Entonces, semi ayudado, semi ayudado, sentirse impotente, limitado, incapaz, es una oportunidad grandiosa de ver el poder del Señor. Por eso es tan peligroso los que confían en el dinero y los bienes materiales. Porque ustedes creen que el dinero puede comprar todo, el que lo tiene, lo cree. Y en eso confía. Es así. Créame que el que tiene dinero y ha hecho todo lo que ha querido en la vida, cree que el dinero lo compra todo. Y es un engaño, es un sofisma. Porque aún quien es el que da los recursos es el Señor, soberanamente, soberanamente. Por eso es bueno siempre tener necesidad. Por eso es bueno siempre que le falte a uno en todas las áreas de la vida, como decían las abuelitas, el centavo para el peso. ¿Sí? Que siempre, siempre yo sepa que me falta. Eso me hace a mí depender de mi ayudado. Y es bienaventurado el que se apalanca en el ayudado. ¿Es bueno perder fuerza física? Sí. ¿Es bueno que no tenemos las mismas capacidades? Sí, es bueno, porque eso es lo que nos ayuda a ser esforzados, valientes, pero lo más importante, confiar en que Él es mi ayudador. Ahora, si yo lo entiendo y sé lo limitado que soy, también es una oportunidad gloriosa de ver cosas que ni el hombre podría, seguro que sí. Dice el versículo 5 en la segunda parte, yo les estoy diciendo que qué dicha confiar en el Señor. ¿Por qué? En el que Él es su ayudador y segundo, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Cuando Él es mi esperanza, ¿qué es la esperanza? Es la expectativa, pues, de que algo bueno va a pasar. En estos días alguien me decía que la esperanza era mala, que uno no debería tener esperanza, porque la esperanza mantiene ahí como una pequeña túnel oscuro y que eso es muy frustrante cuando no se alcanza. Piense qué sería no tener esperanza. Si el ser humano, creo que por naturaleza, guarda aún una esperanza. Hasta el último momento, pero tenemos esperanza. ¿Sí?
Y dice, pero esperanza en qué? De nuevo, esperanza en el príncipe, esperanza en el ser humano, esperanza en mí, no, en el Señor. El Señor, o sea, lo que Él haga y determine será muy bueno. Ahora sí, dice de ahí en adelante, ¿por qué debo confiar en el Señor? ¿Y qué trae el confiar en el Señor? Y entonces dice el versículo 6. Yo debo confiar en el Señor porque hizo los cielos y la tierra. O sea, Él es el creador, Él los hizo. Segundo, también hizo el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sí? Tercero, ¿qué hace? Guarda verdad para siempre. Esto es tan importante la verdad. Cierto que cuando usted pilla a alguien en el que confía mintiéndole, rompe algo. Es algo que, por más perdón que le pida, es muy difícil reconstruir. Es muy difícil reconstruir. ¿Sabe qué garantía nos da el Señor? Que Él nunca miente. Guarda la verdad. Siguiente, ¿qué más hace el Señor? Justicia a los agraviados. ¿Se acuerdan de aquella mujer que clamaba al juez injusto? ¿Qué le clamaba al juez injusto? Hazme justicia. Y el juez injusto, ¿por qué le hizo justicia? Porque ella era persistente en qué? En el clamor, en el clamor. ¿Ustedes no creen que si ustedes le claman al Señor, Señor, haz justicia al agraviado, haz justicia al agraviado, no se la pida tanto para usted, porque de pronto cuando uno pide mucho justicia para uno, pues, ¿qué toca que haga el Señor? Haz justicia. Y tal vez si nos hace justicia, el que primero lleva el bulto, ¿usted se imagina donde el Señor nos hiciera justicia primero a nosotros? Pues mi chica, no queda nada. Entonces uno debe decir, Señor, haz justicia al agraviado, al que sufre, al menesteroso. Ahora, si tú crees que yo soy agraviado, que yo soy menesteroso, pues bendito Señor, pero no la pide así con esa dignidad. Oh, hazme justicia, porque él empieza, listo, papito, venga, ahora empecemos por casa. Y si nosotros ponemos en balanza toda la injusticia que hemos cometido y donde pidiéramos justicia, uy, hermano, se nos queda la iglesia pelada. Habla la iglesia universal. ¿No? ¿Qué más hace el Señor? Da pan a los hambrientos. Él ha sido tan bueno con nosotros, que ni siquiera hemos llegado a tener hambre. Sí, cuando uno tiene hambre, no ganas de comer, porque uno dice, me muero por un pan de bono. ¿De verdad está muriendo? Ahora imagínense, si Él sacia el hambre del hambriento y a nosotros nunca nos ha dejado tener hambre. Bueno, a mí 3 días me dejó con hambre el Señor, sí, 3 días. Cuando empecé a servirle al Señor hubo 3 días que tenía que escoger o pagaba el pasaje o comía. Y el segundo día decidí ayunar. Dije, bueno, Señor, está bien, no. Y yo no voy a ir a la casa de mi mamá a pedirle, porque yo renuncié al trabajo, me dediqué a esto, usted me sostiene. 3 días que no comí. El tercer día dijo, señora, hasta hoy ayuno, porque hoy vienen los frijoles de doña Cecilia. Doña Cecilia siempre me lleva frijoles los jueves, con pezuña. Y ese día Cecilia se carnavaleó y no los llevó, o no fue, de nada, de verdad, porque la confianza no era ni siquiera en Cecilia. Así que el cuarto día, ¿cómo? Para que siguiera el ayuno. Al cuarto día, ¿cómo? No confía en el hombre. Al cuarto día, que era viernes, cuando ya fuimos a la oficina, ese día, yo, pues, yo era misionero y trabajaba también en la parte administrativa. Ese día, yo no sé por qué las fechas nos dieron la asignación del mes. O sea, la adelantaron como por el fin de semana, no lo sé. Así que ese día se acabó el ayuno. Pues les cuento que yo ese día la vi al Señor con todo el corazón y dije, de verdad, yo vivo es de ti. Tú eres mi parte, mi porción. Y desde ese día solo he tenido que lidiar con que no aumente de peso, porque nunca me volvió a faltar. Por eso yo soy de los que dice que el que deja comida en el plato está pecando. Pues antes de que le sirvan, que le bajen. A mí, yo tengo un conflicto con
que boten comida. Eso es un pecado, porque hay gente que de verdad no la tiene. El que deja podrir las frutas en la nevera, pecadores, porque si no se las van a comer todas, más bien compártanlas. De verdad que sí. Pero como no estamos tan acostumbrados a la bendición, no nos parece un milagro poder. Hay gente en nuestro país, y les cuento que es muy posible, vecinos, ustedes saben que hablan de una miseria oculta, ¿cómo es camuflada? ¿Cómo es ese concepto? Pobreza camuflada, pobreza, ¿cómo es que se dice? Eso se dio mucho en la pandemia, se evidenció. Y es gente de estratos 4 y 5 que no tiene que comer. Eso se vio mucho en la pandemia, se evidenció. Porque hay que pagar el arrendamiento, pagar los servicios, la cuota del carro, pero no tienen con qué comer. Hay una o pobreza oculta, eso lo llaman los sociólogos, le dieron un nombre a esa vaina. ¿Y cuántos se la aguantaron por vergüenza porque somos estrato 4 o 5? Ahora, ¿cuánta gente muy cerca a usted, de verdad, pasa necesidad? Por eso hay que agradecer. No les estoy diciendo que, ay, yo voy a ser el Mesías de todo, no. Agradézcalo y cuide lo que el Señor le dio. Y en la oportunidad que tenga, hágale bien al que necesite. ¿Sí? Pero empiece por la humildad y la gratitud y la alabanza al Señor por sus bienes y misericordia. ¿Qué más da Él? Liberta a los cautivos, pero ¿a quiénes? A los que se auxilian en el Señor, se amparan en el Señor, esperan en el Señor, abre los ojos de los ciegos, levanta a los caídos, ama a quiénes? A los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la vida, sostiene. Pero a quiénes, de nuevo, a los que confíen en el Señor, a los que consideran que Él es su ayudador y que Él es su esperanza. Así que podéis estirar, estiraos y vamos ahora, conforme a lo que este salmo nos dice. ¿Sí? Si Valeria me ayuda con una instrumental.